pero estaba teniendo problemas técnicos. A ver, la anterior clase hemos quedado en la parte epidemiológica y hemos analizado algunas situaciones y hemos puntualizado en el sentido de que la epidemiología no simplemente son números, ¿no ve? Y punto, sino que lo útil, digamos, de la epidemiología es utilizar esos números después del análisis para tomar decisiones. Y habíamos hecho algunos ejemplos de estos análisis. Habíamos visto que en algunas edades son más prevalentes algunos tumores o neoplasias que otros. Por ejemplo, los blastomas y las leucemias y los pediátricos, ¿no ve? Los de células óseas, células germinales y los linfomas más van para los adolescentes y los adultos jóvenes. Y los epiteliales son más para adultos mayores y ya adultos en sí, ¿no? En general, obviamente que los lugares donde se tiene crecimiento, donde se tiene división celular, son los más susceptibles a que en una división celular hay una mutación y por lo tanto haya una progresión a neoplasia. Entonces habíamos visto que esto nos puede ayudar a anticiparnos, digamos, de cierta manera, o en prevenir ciertas situaciones o ciertos factores que me pueden aumentar el riesgo de desarrollar estas neoplasias. Por ejemplo, si tenemos tumores óseos, sabemos que el tumor óseo puede ser o es más frecuente en los adolescentes, y hemos dicho en la anterior clase por qué, ¿no ven? Que tienen las placas de crecimiento, y en las placas de crecimiento pues, hay división celular. Pero esto lo podemos traspolar a otra situación. ¿Será que solo hay osteosarcomas en los adolescentes o podría haber en un adulto o adulto mayor un osteosarcoma? ¿Cómo es? Y si es así, ¿cuál sería la explicación de por qué tuviéramos un osteosarcoma en un adulto o un adulto mayor? ¿Qué pasa si les digo que este adulto es corredor de motos o más que todo es no corredor de motos, sino que es acróbata de motos? Salta camiones, salta autos en su moto. ¿Cómo podríamos explicar el aumento de riesgo de osteosarcoma? ¿Cuál sería la explicación? Que tiene que ver, aunque no crean, con esto que estamos viendo, con adolescentes. ¿Por qué en adolescente hay mayor frecuencia, es más frecuentemente que haya tumores óseos? ¿Cómo es? Nada, ni idea. Acabamos de decir, ¿no ve? Que en las placas de crecimiento hay división celular. Entonces, en un acróbata de moto, ¿por qué tendría que tener un osteosarcoma o mayor riesgo de osteosarcoma? ¿Cómo es? No Porque tiene podría sufrir un accidente y podría haber remodelación ósea y esto podría llevar a un osteosarcoma. Exacto. Si dicen, yo así, incluso te alarquea, yo me he saltado no sé cuántas veces, me he roto no sé cuántos huesos, 20 veces ya me he roto mi clavícula, pues esta es la explicación, ¿ves? Entonces, simplemente la epidemiología no queda en números, sino que lo que aporta a que entendamos, a que podamos usar esa información de una manera clara, concisa y precisa y significativa en realidad, es que la apliquemos, el análisis se pueda aplicar, ¿no? También habíamos visto sobre los fumadores pasivos y habíamos quedado que
dentro de la epidemiología y la genética del cáncer, la mayoría de los cánceres tienen un factor ambiental, quiere decir que era porque fumó, porque tenía BPH, porque no se cubría bien para la luz ultravioleta, por eso tenía cáncer de piel, etcétera, etcétera. Pero hay un grupo de neoplasias que tienen que ver con ya alteraciones genéticas, desde ya. Y esto epidemiológicamente nos ha ayudado a comprender muchos cánceres, porque como les decía en la última clase, no es si es que va a tener cáncer de mama o de colon, sino cuando tenemos ciertas mutaciones o ciertas sobreexpresiones de genes o hemos perdido ciertos genes reguladores o de freno, digamos, de la división celular. Pero como les digo, menos del 3% es de las causas, ¿no? Genéticas. En realidad, esto nos ha ayudado, como les he dicho, a entender mucho mejor, por ejemplo, el cáncer de colon, porque hemos estudiado muy detenidamente a la secuencia de adenoma de los pólipos adenomatosos. Es decir, sabemos que sí o sí va a tener cáncer este paciente, entonces lo estudiamos de pe a pa desde que nace hasta que muere y hemos entendido muchas de las cosas que se pueden traspolar a los otros cánceres que no necesariamente han surgido por mutaciones, o sea, que han venido como genes ya incluidos, digamos, como fallados de fábrica, sino que se han dado por la parte ambiental. Pero dentro de este 3% tenemos que mencionar a los síndromes cancerosos autosómicos dominantes, a los síndromes de reparación defectuosa del DNA y a los cánceres familiares. Dentro de los autosómicos dominantes, tenemos que tomar en cuenta que en estos autosómicos dominantes tiene que haber una mutación puntual, generalmente en un solo alelo. Aquí tenemos, por ejemplo, el retinoblastoma. 40% de los retinoblastomas son heredados. Generalmente vienen como portadores de un gen que se llama RB. ¿Por qué creen que se llama RB? Por retinoblastoma. Este es un gen supresor tumoral, los llamados genes supresores tumorales. Por si acaso, para que no haya conflicto cognitivo, estos genes RB que vienen en el retinoblastoma se los han estudiado en el retinoblastoma, que por cierto, el retinoblastoma es benigno, maligno, ¿qué cosa es? Según nomenclatura. ¿Cómo es? Retinoblastoma, benigno, maligno. Benigno. Según la nomenclatura. Y en la vida real, ¿cómo es el retinoblastoma? ¿Invade, metastatiza o no? No quiero saber, no voy a querer ver el resultado del examen parcial. De verdad, generalmente habían dos extremos, o sacaban 90 y tantos, o 4, 20, pero creo que en este año va a ser nomás 4, 20 la media. Se les ha dado varias veces a la clase, nos hemos detenido en la parte de nomenclatura, muchas clases. Es más, se les ha mandado un video para que vean que son los tips para determinar esto. Si esto, digamos, ni siquiera está así como los otros años, al pelo que se sabe que este tip, peor todavía, o sea, en el examen, acabo de hacer el examen ayer, dice paciente que viene con fondo de ojo con lesión neoplásica, ¿sí? Entonces, si no entienden ni siquiera qué es un retinoblastoma, según nomenclatura, o si es benigno o maligno, si aciertan en esa pregunta, es solo porque Dios es grande. Así les di, imposible. ¿Qué habíamos dicho de los blastos? Cuando hablamos blasto y he dicho, no está en el libro y se va a preguntar, tal vez están pensando que yo voy a preguntar así.
Son tumores que son excepciones a la regla. Retinoblastomas, seminomas, ¿sí? Están locos, es imposible, así no va a dar. Eso es pregunta de kinder. Aquí estamos en tercer año, próximos a pasar a cuarto año. Estamos en materias preclínicas para ir a clínica directamente en cuarto año y prácticamente ya ver pacientes, diagnosticar, etc. Entonces, ¿alguien sabe o se acuerda algo de lo que hemos mencionado de blastoma? Cuando ahí, sí, Rinoblastoma sería maligno, porque dijo que todo lo que termina en blastoma y no está en cavidad oral es maligno. exacto, por Dios, gracias. Algo que me había olvidado decirles en estas clases, pero está en el video, es que a lo largo de los años me he dado cuenta de dos cosas más. Una es del sistema nervioso central. Cuando hay tumores neoplásicos del sistema nervioso central, todos son con potencial de invasión, o sea, son malignos. Pero depende de la capacidad de invasión, pueden ser de alto o bajo grado. Entonces, un astrocitoma, ¿será benigno o maligno? ¿Cómo es? Maligno. Maligno. Pero dependiendo de si estos no metastatizan los tumores. Y esa puede ser una pregunta. Creo que una voy a adicionar. Sí, voy a adicionar una pregunta acerca de neoplasias, de nomenclatura del tumores del sistema nervioso central. No metastatizan en general la mayoría de todos los tumores del sistema nervioso central, pero sí invaden. Por eso es que son considerados malignos. La mayoría también de los tumores germinales, es decir, seminomas, a excepción de los teratomas, son malignos. O sea que todo lo que venga de ovario y ¿cómo se llama? De testículo es maligno aunque termine en oma, a excepción de los teratomas, que también son tumores germinales, pero son tumores germinales que por lo general son benignos, pero cualquiera de sus componentes puede malignizarse, entonces podríamos hablar de un teratosarcoma, si un componente mesenquimatoso está con capacidad de invasión, o de un teratocarcinoma si un componente epitelial tiene la capacidad de invasión. Creo que eran esas dos cosas, dos tips que me había olvidado decirles en esto, que no están en el libro y que ayudan, pero a ubicarte cuando tienes las excepciones a la regla. Y una más, que curiosamente el año pasado me preguntaron y recién la hemos acomodado, por eso tal vez no está en el video y por eso se me ha ido. Cuando te dicen los epónimos o los nombres propios, a ver, un momentito. Ya. Cuando te dicen nombres propios, es decir, tumor de Wilms, tumor de tal, etcétera, en general somos muy dramáticos los médicos, ¿no ve? Y cuando le quieres poner tu nombre a algo, ¿le vas a poner a algo benigno o algo maligno? ¿A qué creen que prefieren poner el nombre propio los médicos, los investigadores que han descubierto un tipo de cáncer, o algún tipo de neoplasia? ¿Algo benigno o algo maligno? Maligno. Sí, entonces, un tip, pero no estoy diciendo que toditos son, ¿no ve? Pero si yo te digo, tumor de Krukenberg, ¿qué crees que será? ¿Benigno o maligno? Maligno. Maligno. O sea, no estoy diciendo que todos los nombres propios son malignos, pero algo que me han hecho dar cuenta, por eso me gusta, me encanta dar clases por la retroalimentación. No me gusta mucho pero que solo esté hablando yo y no me expriman mis conocimientos preguntándome todo lo que... Cualquier pregunta es buena, ninguna pregunta es tonta, pero hay que preguntarla. Lo tonto es quedarse con la duda. Entonces, un tip también que hemos visto es decir, tumor de algo es algo maligno.
Bueno, ya volviendo pero a lo que estábamos en cuestión, retinoblastoma es de los síndromes autosómicos dominantes y en general 40% es heredad. Tenemos un gen supresor, o sea, el RB, pero ese gen que se ha estudiado en retinoblastoma, podrían mencionártelo en colon por si acaso. Cuidado que alguna vez en patología especial o medicina interna, cuando sean médicos ya les digan, hay una sobreexpresión o hay una mutación del RB y ustedes digan, ¿tienes retinoblastoma en el colon? No. Se llama RB por el gen del retinoblastoma, pero es porque ahí se ha estudiado y después hemos visto que estos mismos genes igual están alterados, mutados en otras neoplasias. Entonces, en general, los portadores del RB, que es un gen supresor, más de un 10,000 por cada 10,000 de estos casos, puede haber esto bilateralmente. Y cuando generalmente esto es, el gen portador está en los dos alelos, no solo tienes un retinoblastoma, sino que se asocia a otros tumores, como el sarcoma osteogénico y los gliomas. Ahora, otro gen que tenemos que hablar es el APC, que es un gen también supresor dentro de los autosómicos dominantes y suprime la producción o la mutación o la progresión adenomatosa en el cáncer familiar. A ver, esto ya aterrizándolo a un contexto real, claro, conciso y preciso. ¿Qué pasaría? Y esto creo que, no sé si va a entrar o no, no me acuerdo, creo que le he quitado esa pregunta. ¿Qué pasaría si ustedes, en un caso clínico que les doy, primero como médicos y luego como familiares de ese paciente? El paciente resulta tener mutación del RB, pero de los dos alelos, lo que quiere decir que no es cuándo, no es si va a tener, sino cuándo va a tener cáncer en el nervio óptico de los dos ojos. Sin embargo, ahorita el paciente tiene 3 añitos y ese paciente ya se ha desarrollado un retinoblastoma en el ojo derecho. ¿Saben cuál será el tratamiento de un retinoblastoma? ¿Se imaginan cuál va a ser si tiene un cáncer en el nervio óptico? ¿Cuál creen que sea el tratamiento? ¿Qué creen que hay que hacer al paciente si tiene cáncer en un ojo? Bueno, en este caso un retinoblastoma. ¿Quimioterapia? No, no jala con quimio. Retira todo el ojo, doctor, toda la estructura. Sí, hay que hacer una enucleación del ojo para salvarle la vida, para que viva feliz y contento, y bueno, no sé si feliz y contento, pero que no haya metástasis y no haya invasión y demás. A ver, si está en un solo ojo y no tiene la mutación en los dos alelos, muy poco probablemente que de novo o de factores ambientales te dé retinoblastoma en el contralateral. Pero en general sí hay alta frecuencia de que haya la mutación en los dos alelos. ¿Qué pasa si a este niñito, Dios no quiera, pero a este bebé encontramos el retinoblastoma y le hacemos estudios genéticos y resulta que sí tiene la mutación del RB? ¿Qué harían ustedes? ¿Sacan los dos ojos, a pesar de que un ojo está sano ahora, pero saben que posteriormente va a tener cáncer? Ahora la pregunta es que me digas cuándo. Es difícil, pero obviamente no va a ser hasta cuando sea abuelito, o sea, va a ser en su etapa de pediátrica, generalmente, o podría llegar a ser máximo hasta la adolescencia. Entonces, ¿qué hacemos con este paciente? Le quitamos un solo ojo, le quitamos los dos ojos, ¿qué hacemos? Si fueras el cirujano oncólogo, ¿qué harías? Tiene cáncer en uno y sabes que va a tener cáncer en el otro, pero no sabes cuándo. ¿Qué harían ustedes?
Extirparlo. ¿Solo el cáncer de un ojo o los dos ojos? Los dos, porque tarde o temprano lo va a tener. Ya. Seguramente hay algunos de sus compañeros que dirían, no, 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 solo uno y cuando tenga el otro recién le quito el otro. Analizaremos el contexto de eso. A los 3 años, quedarse ciego será lo mismo que a los 15. No. No, doctor. No, no. Por ese lado podríamos ver esta situación y podría ser correcto que sea de esta manera. Pero también hay la otra de analizarlo. ¿Qué pasa si fuera, Dios quiera, no mi hija, ni ningún hijo de nadie? ¿Qué harían ustedes si fuera su hijo? ¿Le darían chance todavía que vea con el otro ojo unos años? No sé. Y estarían al pendiente para verificar si tiene cáncer o no, si se desarrolla un cáncer o no. ¿O qué harían? Creo que dejaríamos el ojo que está sano así nomás, doctor, y retiraríamos el que tiene cáncer. Puede ser, también hay otra posición, ¿no ve? Pero ¿no te dolería también cuando le dé cáncer, no sé, a los 11, 12 años, que se quede ciego a esta edad? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué decisión tomamos como médicos? ¿Cuál sería la decisión que tomemos como médicos? ¿Cómo es? Porque hasta votación podríamos hacer, ¿no ve? ¿Cómo es? A ver, levanten la mano todos los que le volarían los dos ojos. Cinco personas, ¿no ve? El resto, o sea, las 30 y tantos, no. ¿Y qué podemos hacer? Y esta es una pregunta de examen. ¿Y ahora cómo vamos a calificar esta? ¿A quién les ponemos bien y a quién les pones mal? ¿Cómo es? ¿Qué tal si les pongo A, excisión de los dos ojos? B, excisión solo del ojo que está con lesión. C, eh, ninguna de las anteriores. Y D, digamos, todas las anteriores. ¿Cómo es? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cómo es? ¿Quién se anima? Ahí está. Voy a poner esa pregunta en el examen. Pero ¿cuál es la respuesta correcta? Usted como médico decide A, excisión bilateral, excisión unilateral, ninguna de las anteriores, todas las anteriores. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cómo es? Tal vez, doctor, es como usted dice, que si le retiramos los dos ojos a una edad temprana, va a poder acostumbrarse. En cambio, si va a ser a una edad más adulta, no va a ser el mismo procedimiento o sea, podría entristecerse más la persona incluso porque ya, por perder su vista y todo eso. Entonces me parece que la opción de retirar ambos ojos a una edad temprana es más aceptable. Ya, ¿y qué pasa si les digo ninguna de las anteriores? Yo voy a poner así, esa es la respuesta. Me van a hacer despelotes, carta y todo, ustedes, sus representantes, seguro, no sé. Doctor, tal vez la respuesta sería hacer más pruebas bioquímicas y buscar alteración quizá en el gen que dijo APC, que indica 100% de probabilidad cancerígena. Pero no, o sea, el APC es para el cáncer de colon. En el RB ya es 100% de probabilidad que va a tener cáncer en el otro ojo. ¿Cómo es? Entonces, la respuesta es ninguna de las anteriores. ¿Pero por qué? ¿Por qué?
dejamos mucho el saber ser, ¿no ve? Del paciente, los valores y las actitudes. ¿Pero por qué? ¿Cómo es? Nadie sabe. ¿Por qué es ninguna de las anteriores? Y muchas veces me cuestionan y me dicen, ay, pucha, qué difícil, ¿cómo vas a elaborar una pregunta que evalúe el saber ser? Es difícil, es ambigua, es subjetiva. No, ahorita la estoy objetivizando. ¡Pac! ¿Quién tiene que tomar la decisión de la excisión de los ojos? Doctor, en este caso no tendríamos que tomar en cuenta la opinión de los padres, porque Eso. la decisión va a ser de ellos, ¿no? Decidir si su hijo se le quitan los dos ojos o solo uno. Exacto. El médico solo plantea las opciones. El médico no decide madres. No, y muchas veces hacemos esto automáticamente. Y les estoy hablando del hospital Gastro más encima. Algunos médicos de mis médicos antiguos. Entonces eso es bien difícil cambiar. Obviamente que en el examen puedo hacer muchas variaciones, ¿no ven? Muchas variaciones de esa pregunta, pero no es correcto pensar de que esas preguntas son como de educación física, todas son correctas. No, hay maneras de plantear esto. Entonces, el que tiene que decidir es en este caso no puede ser el niño porque no tiene conciencia todavía de esto, pero deben ser los familiares que supuestamente, o los padres que tienen una empatía y que quisieran lo mejor para su hijo. Ahora, podría ser otro tipo de pregunta más, digamos, en el examen. Los padres deciden hacer la excisión bilateral de los ojos. El paciente se presenta, porque tú eres pediatra, a los 11 años, y cuando ya entiende la enfermedad, entiende su historia clínica, entiende todo, a los 12, 13, te hace la pregunta, doctora, ¿por qué me ha quitado los dos ojos si yo hubiera querido por lo menos ver un amanecer, conocer los colores? Y podría haber aparecido el cáncer, me podría haber hecho un seguimiento. Y cuando me aparezca el cáncer, recién me lo quiten el otro ojo. ¿Por qué me lo sacó? ¿Qué respondería? ¿Cómo es? A, porque tu papá me dijo. B, porque tu mamá me dijo. D, A y B son correctas. O C, digamos, ¿no? D, porque pensaba que era lo más correcto en ese momento. ¿Cómo es? ¿Qué responderían? ¿Cómo es? ¿Cuál será? ¿Alguien sabe qué es el juramento hipocrático? Recién se han graduado, ¿no ven? Los internos y todo eso, y han jurado. ¿Saben más o menos quién era Hipócrates o qué es el juramento? Ustedes van a hacer el mismo juramento. Ni idea. En una parte del juramento dice no hacer daño. Pero eso es difícil, entendiendo el contexto de qué es daño y qué no es daño, ¿no ve? Pero si tú has pensado en lo mejor para tu paciente, empáticamente, poniéndote en el lugar del otro, por más de que tal vez parece la decisión equivocada, errada, en ese momento pensaste en lo mejor para el paciente. No pensaste en lo mejor para ti, ni para los papás, ni para la mamá, ni para X persona, sino que pensaste que era la mejor decisión para el paciente. En clases prácticas se hace una dinámica con mis grupos donde se pone a un paciente que tiene cáncer de hígado, un hepatocarcinoma, una señora, y esto ha pasado en la vida real, en el gastro, cuando yo era estudiante de cuarto año y me ha marcado y me ha mostrado esto. Viene y dice, entra con la hija, la paciente, y entra con el yerno, ¿no? con su yerno.
Y el doctor X, que me estaba dando medicina interna, dice, chicos, y éramos 20, creo, ¿no? En la sala. Vengan, palpen todos, palpen todos. No la saluda a la paciente, nada. Palpen. Recuesta aquí, señor. Palpen, palpen. Nunca más van a ver este grado de ictericia. Miren cómo está casi fosforescente. Toquen este hígado. Que este hígado nunca más se van a olvidar al tocar, leñoso, por debajo de la parrilla del reborde costal, duro, adherido a planos profundos. Después se sienta la paciente con la hija y demás, no saben de qué estamos hablando y empieza a preguntarnos, ¿qué tipo de cáncer puede ser? ¿Será que es un hepatocarcinoma? ¿Será que es un colangiocarcinoma con la palpación? ¿Será que es un colangiocarcinoma con metástasis hepática o será un primario hepático? De todas maneras, esa ictericia te denota que puede ser un colangio. Y después de escribir 5 minutos una receta, lo que sucede es que le dicen, ¿sabe qué, señora? ¿Para qué se ha tardado en venir? ¿Cómo no ha venido antes? Le riñe. Y la hija, pero doctor, ¿podemos hacer algo? No sé. No, esto ya es etapa terminal. Ya tiene que irse a su casa. ¿No? O sea, no podemos. Pero una cirugía, vendemos todo lo que tengamos, lo que sea. Le dice, no, ¿cómo es posible? La han dejado a su pobre madre así, a que progresa esto. No, pues no hay nada. Se enojan los familiares, se salen con la señora y el X docente, que era médico del gastro, se vuelve a nosotros y nos dicen, miren qué tal este tipo de gente. Se han ido enojados, ni han pensado en su mamá, ni me han pedido un analgésico para que vaya a morir a su casa. ¿Qué opinan al respecto de toda esta situación? A ver, cualquier opinión es válida. ¿Cómo es? Doctor, yo creo que ahí está actuando muy mal el médico, porque lo primero que nos enseñan es saludarle y explicarle a la paciente todo lo que vamos a hacer. Y al decirles de ese momento a sus estudiantes, toquen esto, aparte de alterar a la paciente, la hacen sentir incómoda. Si bien a simple vista nota que es un problema grave, no es para que dé ese trato. Sí, sin embargo, podríamos pensar que es correcto, porque este doctor es una eminencia hasta ahorita en gastro, y decir, pucha, es capísimo este doctor, está da clases, es buenísimo, y podría estar influyendo a toda una generación de médicos futuros de que es correcta esta actitud hacia los pacientes, y no es. Y también hacemos la dinámica de preguntar qué haríamos diferente, y en la práctica me dice, no, pues le explicaríamos de una manera tranquila, así, asá, pero cuando se les pide que expliquen a la paciente que tiene cáncer y se va a morir en 3 meses, el 99% no puede. Lo que me trata de hacer es decir suave, le diría así, le diría así. Cuando le digo, dímelo como si fuera yo el paciente, no da. Entonces es muy difícil saltar el saber conocer al saber hacer, lo que tenemos que incentivar en nuestras prácticas. No hay que volver a repetir lo teórico, sino saltar a hacer cosas con eso que estamos aprendiendo en la parte teórica. Y obviamente ponemos situaciones donde decimos, no, hay ideas, ¿no? Primero le diría a su hija para que luego le diga a ella, etcétera, y yo les planteo situaciones más complicadas. La hija no quiere que le digamos que tiene cáncer, la mamá. ¿Qué hacemos? ¿Le decimos o no le decimos? Si te pide la hija que no le digas que tiene cáncer y que se va a morir en 3 meses, ¿le dicen o no le dicen? ¿Cómo es? ¿Le dicen que tiene cáncer o no? ¿Cómo es? Le decimos. Le decimos, doctor. ¿Por qué? ¿Por qué le dicen? Es porque se entere ya, tal vez ya muy tarde, y es mejor que la paciente hasta pueda despedirse o hacer las cosas que quisiera con más calma, o incluso la forma en que tomaría su noticia si tuviera el apoyo de su familia, ya sabiéndolo, podría ser diferente. Ahora te la cambio. Tu mamá es la que está ahí y tus hermanos no quieren que les digas y tú eres la médico y tratante. ¿Le dices o no le dices a tu mamá? Le digo. Doctor, Sí, ¿puedo preguntarle, o sea, a la persona, al paciente, si quiere saber o no?
Porque hay pacientes que te dicen, no, no quiero que me avise, doctor, voy a Claro, pero una esperar. manera de decir indirecta a veces es, ¿quiere que le diga o no, digamos, ¿no? Porque es grave así. Y podría ser que cuando le digas, quiere que le diga o no, ya le estés diciendo, ¿no? Que te cansa. Entonces, Yo creo que no se le sí, tiene que avisar, doctor, porque empeoraría, digamos, en cuanto la persona se puede deprimir y entonces empeoraría el caso. Por esa razón, si la hija, por ejemplo, en el anterior caso, no quiere que se le avise, yo no le diría, porque la madre se deprimiría bastante y entonces estaría más en vez de morirse inmunodeprimida. en 3 meses, tal vez se muere en 3 semanas, que es lo que le ha Menos pasado a tiempo, la sí, paciente. Sí, es una está posición bien. válida. Sin embargo, si revisamos y les pongo un factor más complicado aquí, que es el derecho de los pacientes, la legislación que dice el paciente tiene derecho a saber su diagnóstico. ¿Qué me diría al respecto? ¿Le Lo decimos o no correcto, le decimos? doctor, va a ser siempre avisar, dar el diagnóstico, por más duro o difícil que sea, porque hay etapas de aceptación de un diagnóstico, ya sea terminal, siempre va a haber la etapa de ira, de enojo, pero de todas formas al final va a aceptarse y sabe que es terminal, por lo menos le va a dar tiempo para mentalmente prepararse. Yo Y digo que si, siempre tiene que saber. y si doctora Guzmán, afuera te agarran toda la familia, por favor, doctora, les ruego que no le diga a mi mamá. Después tal vez le vamos a decir, no sé, pero es que mi papá se ha muerto hace un año con cáncer y mi mamá ha dicho, escucha, si yo tengo cáncer, prefiero matarme, hijos, porque no les voy a hacer gastar, porque hemos gastado toda nuestra plata, hemos vendido nuestras casas, todo, y finalmente igual mi papá se ha muerto. Entonces mi mamá nos ha dicho que si algún día le diagnostican cáncer, que ni nos va a decir nada y se va a ir, se va a perder y se va a matar. Por favor, doctora, no le diga. ¿Qué hace doctora Guzmán? ¿Le dice o no le dice? Yo tal vez hablaría primero con esos familiares y les diría, ¿no? Que es un derecho del paciente saber tal vez el diagnóstico que tiene y, por ejemplo, y en caso de que el paciente o los familiares no acepten, o sea, no quieren que se le avise, bueno, no le avisaría. O si no, si les convenzo a los familiares de que sí tienen que saber, lo haría, le comunicaría mediante una psicóloga, o sea, con una psicóloga al lado, porque a veces muchos pacientes se enteran de la enfermedad que presentan y quieren suicidarse. Sí, esto ha sucedido en la vida real, en el gastro, hace años, muchos años, y uno puede decir, digamos, no, pues yo le diría, es su derecho. Por eso le he dicho. ¿Te sentirías completamente tranquilo solo por haberle dicho por la ley nomás que dice y se haya matado a los 2 días? ¿Cómo es? ¿Se sentirían tranquilos? Finalmente está justificado, está en la ley, pues, dice así. ¿Cómo es? Yo creo que no, no ve. Entonces, aquí, blanco, blanco, negro, negro, hay una zona gris. Pero ¿cuál es la llave maestra para resolver este problema? ¿Cuál es la llave maestra? ¿Qué me dice? ¿Qué me da el norte? ¿Qué me da la solución a este dilema de decirle, no le decirle, qué cosa hago? ¿Cuál sería la llave maestra para poder resolver este caso? ¿Cómo es? ¿Qué es la empatía? ¿Cómo es que es la Ponerse empatía en en lugar pocas del palabras? otro. Ya, entonces, si yo me pongo en el lugar de que fuera mi mamá, que fuera mi esposa, que fuera y hago lo mejor que considero en ese momento para ese, porque me pueden demandar tal vez y demás, eso es incorrecto. Para que vean, no solo en las leyes, no, o sea, por las leyes nos podemos basar los médicos, porque estamos tratando con personas, con todo un contexto, ¿no? Entonces, eso es una breve explicación de lo que se hace. Alguna vez hemos hecho una dinámica en práctica. Aquí está lo que les decía, la secuencia adenoma-carcinoma, desde un colon normal hasta un adenoma, que es, o sea, un pólipo, ¿no? Un pólipo adenomatoso, que es como un brócoli y carcinoma. Y ahí hemos descubierto muchos genes, como el gen APC,
como el KRAS, y obviamente siempre está metido el que siempre les hablo, ¿no? El P53. Por cierto, un pólipo, y hemos visto eso en clases anteriores, no es una nomenclatura de neoplasia. Un pólipo es solo un brócoli, una forma. Un pólipo puede ser un pólipo hiperplásico, puede ser un pólipo metaplásico, inflamatorio, puede ser un pólipo adenomatosa, puede ser una neoplasia benigna, puede ser un pólipo carcinoma también, puede ser una neoplasia maligna. Entonces, decir pólipo, porque si acaso no es parte de la nomenclatura, solo se está diciendo forma de. Cuando hablamos de los síndromes autosómicos dominantes, tenemos al Li-Fraumeni y obviamente aquí está metido el P53. Como les digo, más del 90% de los cánceres humanos tienen que ver el P53, por ende hemos resaltado demasiado, ¿no?, el P53. Dentro del Li-Fraumeni también está el NEM1, la neoplasia endocrina múltiple. No nos vamos a extender mucho en esto porque en patología especial van a ver esto ustedes específicamente. Como su nombre dice, neoplasia endocrina múltiple es que tiene muchas neoplasias, viene fallado de fábrica. Y lo que hablábamos del tumor sincrónico, metacrónico, ¿no ve? Cuando vienen esos tumores así de varios, no es que llueve sobre mojado, lo más probable es que sea hereditario. Aquí en este tenemos el retinoblast, en el NEM1, neoplasia endocrina múltiple, puede haber aumento de riesgo de cáncer de colon hereditario y no polipoideo, o sea, no es el que viene con el anterior que les he mencionado, que la secuencia adenoma carcinoma con el gen APC y el gen RAS, ¿no? Es otra vía, digamos, ¿no? Aquí esto, el Li-Fraumeni y los nódulos de Lynch, que son las manchas café con leche, son datos semiológicos que me denotan algo. Pero ya me da miedo preguntar esto porque ya me daba miedo incluso cuando las clases eran, ¿cómo se llama?, presenciales, porque veía que no había una integración entre las otras materias, porque están ustedes estudiando medicina, no están estudiando anatomía patológica para ser patólogos o fisiopato para ser fisiopatólogos, no, sino que todas esas materias son bloques que ayudan a diagnosticar a un paciente, porque el problema con un paciente es, el problema que viene con un paciente, el problema que viene es llegar al diagnóstico, llegar a la causa de la enfermedad. Eso es lo que hacemos todos los días los médicos, ¿no? Entonces, me da miedo preguntar, pero a ver, preguntaré. En semiología, ¿qué han dicho que son los nódulos de Lynch? ¿Cómo es? ¿Alguna idea? ¿Ves? Por eso les decía que tengo miedo preguntar. Eso está en su plan global, debe estar en su libro, debe de haberse mencionado, porque es un dato semiológico importante. Van a revisar eso, como cuando les he dicho hace 2 clases, la anterior clase, que es lo de los carcinoides, revisen. También los nódulos de Lynch, revisen. Si no revisan, eso igual está en el examen, por si acaso. Ni modo. Y si lo revisan y no me preguntan, ni modo también. Entonces, les dejo como tarea y me pueden escribir la siguiente clase acerca de los nódulos de Lynch, o del Li-Fraumeni, o de los carcinoides que habíamos hablado. Otra categoría, ¿no? Los síndromes de reparación defectuosa de DNA. Aquí obviamente se da una inestabilidad genética, porque no existe esa posibilidad de ir hacia atrás. O sea, por ejemplo, en las displasias que habíamos hablado. Generalmente esto, gracias a Dios, son autosómicos recesivos, porque si fueran dominantes son incompatibles con la vida, muertos in útero con cáncer. Aquí está el Xeroderma pigmentosum, la ataxia telangiectasia y el síndrome de Bloom. Otra vez, me da miedo preguntar qué serán estas cosas, pero se ha visto en semiología. Lo revisan y si hay dudas, me preguntan la siguiente clase. Y finalmente tenemos los familiares, o sea, los carcinomas familiares. Aquí obviamente está el de colon, el de mama, que tanto que es muy famoso. Tenemos de ovario, de cerebro y el melanoma, o sea, los melanomas. Estos son característicamente, se presentan en edades precoces, o sea,
jóvenes, ¿no? Porque ya vienen fallados de fábrica. Y además, como son familiares, aparecen las dos mamas o los dos ovarios, o sea, son bilaterales y son múltiples. Por ejemplo, en mama, ¿por qué? Tal vez ya me da miedo también preguntar esto porque me voy a sentir viejo. ¿Alguien sabe quién es Angelina Jolie? O ya no se sabe ni siquiera eso. Es una Pues, actriz. ya. ¿Por qué se ha hecho mastectomía radical modificada sin tener nada de cáncer? ¿Por qué se ha hecho? ¿Por qué se ha quitado sus dos mamas? Y obviamente le han puesto implantes, ¿no? Pero ¿por qué se ha querido quitar toda la glándula mamaria? De los dos lados. Porque a su mamá creo que le han diagnosticado con cáncer de mama. Entonces, Buenas noches, jóvenes. ay, perdón. Entonces ella al ver de eso que se hizo como una prueba genética si ella también heredaba esos genes y por lo que ella ha decidido eso, lo que usted acaba de decir, para no pasar por lo mismo que su mamá. O sea, aquí la cuestión no es cuándo va a tener cáncer, si va a tener, sino cuándo. Ya me refiero al BRCA1, al BRCA1 y al BRCA2, pero decimos BRCA1, BRCA2. En los melanomas están uno más complicado, pero es de la familia de los P. Es el P16NK4A. Son supresores tumorales. Pero en general todos estos, como les había mencionado, en 3% de los cánceres se presenta. O sea que tampoco es así para que te desgarren las vestiduras. Ah, mi mamá tenía cáncer de mama, entonces tengo que hacerme estos estudios. Pero si digamos, si mi mamá tenía cáncer de mama, mi abuela tenía, la hermana de mi mamá tenía, pucha, sí. Es más, ni siquiera tal vez, como no podemos acceder a veces a este estudio genético molecular, pues sería bueno igual tomar una decisión de una mastectomía radical modificada. O en el caso después de paridad satisfecha, que ya has tenido tus hijos, quitar el ovario. En el caso del colon está más complicado y en el cerebro no te podemos quitar tu cerebro o no te podemos quitar toda tu piel, ¿no ve? Pero en algunos cánceres familiares sí. La interacción de factores genéticos y no genéticos hay que tomar en cuenta en la epidemiología del cáncer, pero el que más pesa es la parte ambiental. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo del cáncer de pulmón. No porque tengas polimorfismo en el OSI-P450 quiere decir que ya tienes cáncer de pulmón, pero tienes la susceptibilidad. Si a eso le yapas más con fumar, probablemente vas a tener cáncer de pulmón. A eso nos referimos con eso. Bueno, la incidencia del cáncer también puede estar determinada por factores geográficos y ambientales, como hemos visto en la anterior clase de los japoneses, ¿no ve? También por la edad y por la predisposición genética. Por eso es que son importantísimos los estudios epidemiológicos para darnos cuenta de estas situaciones. Es lo que hemos visto como ejemplo del cáncer de estómago, de colon, de próstata en japoneses inmigrantes a California, hijos de japoneses en California y los californianos como tal. Aquí está un resumen de los genes que pueden estar alterados y que dan cáncer o aumentan la probabilidad, digamos, que con un factor ambiental te produzca cáncer. Hay que leerlo, lamentablemente hay que memorizarlo. No se los voy a leer porque para qué es pérdida de tiempo, pero hay en el examen. No hay así como que el NEM1 es de neoplasia endócrina múltiple. No, o sea, es en un contexto clínico, en un cuadro clínico que se les va a dar y ya se espera, se sobreentiende que esto ya han estudiado, que ya lo saben, que ya tienen el saber conocer y lo que estoy pidiéndoles es saber hacer esa parte. Bueno, dentro de los trastornos predisponentes no hereditarios que se relacionan con la proliferación celulares descontroladas están los cambios fenotípicos, como cuál, la metaplasia y las inflamaciones. Ya hemos hablado de eso. Incluso en el capítulo de inflamación se menciona el factor de necrosis tumoral, muchos factores, o sea, muchos mediadores químicos que tienen accionares específicos, pero que también tienen aumento de riesgo para proliferación descontrolada. También se ha hablado de los radicales libres. Los radicales libres no solo producen envejecimiento, sino que también producen mutación y esto puede conllevar a cáncer, ¿no? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, en proliferaciones celulares, la regeneración. Ya hemos hablado en alguna otra clase de que la cirrosis, ¿por qué tiene riesgo de
de cáncer, o la hiperplasia endometrial, o los cambios fenotípicos como el esófago de Barrett. Y las inflamaciones, ya hemos hablado harto, en especial del Helicobacter pylori. Bueno, aquí tenemos un hígado cirrótico y obviamente esto ya entendemos por qué nos lleva a riesgo de cáncer y no es por solo por el virus de la hepatitis C que podría hacer que mute una célula ahí y punto. Esa no es la vía carcinogénica, ya la hemos comparado con el virus del VPH, ¿no ve? El VPH viene y le arruina el gen, pero en el caso de la cirrosis por virus es porque hay lesión y muerte celular, regeneración y regeneración. Por eso es que la única causa de hepatocarcinoma no es la hepatitis C, el virus de la hepatitis C. Si chupas todos los días, también pasa eso. Muerte y regeneración, muerte y regeneración, muerte y regeneración. Si tienes una enfermedad autoinmune que destruye tu hígado, también. Si usas medicamentos que son hepatotóxicos por muchos años, también vas a tener riesgo de cáncer, ¿no? Hepatocarcinoma en este caso. Aquí ya no se ve tan cristiano, ¿no ve? Se ve nódulo, se ve verdoso. Esto ya es un hepatocarcinoma que ha venido de una cirrosis. Bueno, tenemos procesos precancerosos, como cuáles, o sea, procesos o situaciones que te pueden conllevar a cáncer. Por ejemplo, la anemia perniciosa, la queratosis solar, la colitis ulcerativa, la leucoplasia de cavidad oral, vulva y pene. En general, son condiciones que te dan inflamación o regeneración. Eso ya hemos hablado de por qué, ¿no ve? Te da el riesgo de neoplasias. Dentro de las formas de neoplasias benignas que te pueden llevar a cáncer, los adenomas. O sea, no queremos tener ningún brócoli en el tracto intestinal. Cuando detectamos un brócoli en el tracto intestinal, lo volamos porque pueden llevar a un riesgo de cáncer. Por ejemplo, el adenoma velloso tiene un 50% de malignización, entonces hay que volarlo sí o sí. Un leiomioma, para ir a un leiomiosarcoma, un adenoma pleomorfo, que es un tumor mixto, ya hemos hablado de eso, podría malignizarse en alguna parte, o en la parte mesenquimatosa o en la parte epitelial. Obviamente, estos son casos puntuales, porque en general, gracias a Dios, las neoplasias benignas muy rara vez acumulan mutaciones para progresar a cáncer. Otra vez volviendo a algo de las bases moleculares del cáncer. El principio fundamental del cáncer es un daño genético no letal en el núcleo y eso da una carcinogénesis. Eso va a dar una expansión clonal, o sea, se divide, y ese daño genético conlleva una monoclonalidad, pero que acumula más mutaciones, lo que puede dar el fenotipo matador, como hablamos alguna vez, o el fenotipo con características de invasión. 4 clases de genes aquí tenemos que plantear: los de proliferación, los de crecimiento celular y los de reparación del DNA. O sea, aceleración, freno, reparación y apoptosis. El gen que controla todas estas 4 cosas es el P53, pero también hay genes que solo a la o sea, la división celular, otros que a la o sea, los supresores al freno, otros a la reparación del DNA y otros a la apoptosis. Cualquiera de esos grupos de genes que son llamados los protooncogenes nos llevan a riesgo de progresión a neoplasia. Y ya hemos hablado que el gen P53 es el que como cuando muta es como si nos dieran en la madre porque las 4 cosas dejan de funcionar, ¿no? Y hemos visto que en la reparación del DNA solo un alelo, si está alterado en el P53, entonces a eso se llama displasia nomás, porque se puede reparar, pero cuando es ya irreparable, ya hablamos de una neoplasia. Entonces, carcinogénesis es de cáncer y génesis de origen, ¿no? Entonces, esas carcinogénesis, ¿a qué se refiere? Al proceso de pasos sucesivos a nivel fenotípico y genotípico o genético. ¿Puede haber cambios fenotípicos? Sí, o sea, de forma, función, tamaño, etc. Y debe de haber cambios genotípicos también, porque si no hay cambios genotípicos, quiere decir que no hay mutación. Y entonces, si solo nos basáramos en que en un cáncer hay cambios fenotípicos, equivaldría a decir que igual la metaplasia igual sería un cáncer, y eso no tiene
sentido. Tiene que haber una mutación en ¿qué grupo? El grupo de protoncogenes. A ver, creo que ya nos hemos expandido mucho. Vamos a quedar ahí, pero como ya me están preocupando en el sentido de que parece que ya me han pedido programar el examen para el 20, creo, de octubre o 25 de octubre, va a haber una clase. El viernes tienen clase de algo en la noche. ¿El viernes tienen clase de algo? No, doctor. Ya, a las 5:30 voy a dar una clase voluntaria, ya, para un poco adelantar algo, porque estamos prácticamente a menos de la mitad, porque son como 200 diapositivas. Tenemos que terminar neoplasias hasta TNM, o sea, hasta la estadificación de los tumores, y tenemos que llevar también la parte de enfermedades infecciosas, que eso es más sencillo porque ya han visto inflamación, ya han visto inmunitario. Entonces, viernes 5:30 voy a dar una clase no tan larga, pero para adelantar esto. ¿Alguna duda, pregunta, observación? Bueno, si no hay dudas, preguntas, nos vemos el viernes, chicos. Chao, chao. Hasta luego, doctor. Gracias. Chao, chao. El viernes, doctor. Chao, chao.